Descubrí que tenía cáncer de pulmón en estadio 4, después de escuchar, durante mucho tiempo, que no era nada. Y quizá esa sea la parte más aterradora de todo, porque nadie imagina que una vida aparentemente normal, con análisis normales y síntomas ignorados, pueda esconder algo tan grave. Yo tampoco lo imaginaba. Pensaba que el peligro siempre daba señales obvias, que el dolor gritaría antes de destruir. Spoiler, no grita, susurra, y cuando te das cuenta, tu vida ya ha cambiado. Esta no es una historia sobre fuerza sobrenatural o una superación perfecta. Es sobre un diagnóstico tardío, sobre cómo nadie me creyó, sobre sentir que estaba exagerando cuando algo iba mal de verdad. Es sobre confiar demasiado en el todo parece normal y aprender, de la forma más dura, que la normalidad no es garantía de seguridad. No estaba preparada para escuchar aquel diagnóstico, pero llegó de todos modos, seco, directo, sin pedir permiso. Si crees que una enfermedad grave siempre viene con un aviso claro, tal vez esta historia te incomode. Si piensas que unos análisis normales significan certeza absoluta, tal vez te provoque, pero si alguna vez has sentido, aunque sea solo una vez, que algo iba mal y decidiste ignorarlo, entonces tal vez te veas reflejado aquí, porque esta no es solo mi historia. Es una alerta silenciosa sobre lo que ocurre cuando aprendemos demasiado tarde a escuchar a nuestro propio cuerpo. Me llamo Alice, tengo poco más de 40 años y vivo en una ciudad común, de esas donde todo el mundo piensa que nunca pasa nada realmente grave. Mi vida era sencilla, previsible, casi automática. Me levantaba temprano, café hecho con prisas, trabajo, casa, rutina, todo parecía normal, y yo realmente lo creía. Siempre fui esa persona que resuelve, que empuja la ansiedad debajo de la alfombra y sigue adelante. No sabía qué estaba pasando dentro de mí, pero tampoco me paré nunca a escuchar con atención. Pensé que no era nada porque, al fin y al cabo, ¿quién no se cansa? ¿Quién no siente una molestia aquí o allá? Seguía viviendo con una enfermedad grave sin saberlo, pensando que mi historia era igual a la de todos los que me rodeaban. Tenía una confianza un poco ingenua en mi propio cuerpo, ¿sabes? Creía que siempre encontraría la manera, que las señales extrañas eran solo fases. Mi rutina estaba tan bien encajada que cualquier cosa fuera de lo común me parecía una exageración de mi cabeza. Me repetía a mí misma que era solo estrés, que todo parecía demasiado normal para ser algo serio. Nadie me creyó cuando comentaba, de pasada, que algo iba mal, pero yo tampoco me esforzaba en convencer a nadie. Me reía, evitaba el tema, cambiaba de conversación. En el fondo, no estaba preparada para oír algo distinto a lo que ya creía. Y así, entre risas y silencios, mi vida seguía aparentemente intacta. Recuerdo que me gustaba esa sensación de control, aunque fuera frágil. Era cómodo creer que unos análisis normales significaban seguridad absoluta. Me aferraba a eso. Si los análisis están normales, es que todo está bien, decía. La verdad es que nadie tenía respuestas. Pero yo tampoco hacía las preguntas difíciles. Seguía viviendo mi vida antes del diagnóstico tardío, sin imaginar que aquel equilibrio era más frágil de lo que parecía. Mi identidad era esa, la persona que aguanta, que no se queja, que sigue adelante. Y quizá fue exactamente eso lo que me puso donde estoy. Hablaba con amigas, con la familia, y siempre surgía esa frase clásica: relájate, eso son cosas de tu cabeza. Y yo lo aceptaba. Nadie me creyó porque ni yo misma me creía del todo. Los síntomas ignorados se mezclaban con el cansancio de la rutina, con noches de insomnio, con el ajetreo diario. Pensaba que no era nada, y esa creencia se convirtió casi en un mantra. Lo repetía tanto que empecé a creérmelo de verdad. Todo parecía demasiado normal para levantar sospechas reales. Y así seguía, sin darme cuenta de que algo iba mal de forma silenciosa. Mi vida antes de la ruptura estaba hecha de pequeñas certezas. El mismo camino, los mismos horarios, las mismas conversaciones. Una normalidad frágil, pero cómoda. No cuestionaba mucho. No investigaba a fondo. Al fin y al cabo, ¿quién quiere tocar lo que aparentemente funciona? Nunca olvidaré aquel día en que pensé, con toda convicción, que lo tenía todo bajo control. Poco sabía yo que esa confianza era solo una pausa antes de un cambio irreversible. Mi vida cambió mucho después, pero en aquel momento aún no tenía ni idea. Si alguna vez te has sentido así, viviendo en automático, creyendo que todo está bien solo porque nadie te dice lo contrario, comenta aquí abajo. Cuéntame si alguna vez tú también pensaste que no era nada, y aprovecha para suscribirte al canal, porque esta conversación no ha hecho más que empezar. Te prometo que lo que viene después te hará replantearte muchas cosas que hoy parecen demasiado normales, porque, incluso sin darme cuenta, pequeños detalles empezaron a escaparse del guión perfecto de mi rutina. Cosas sutiles, fáciles de ignorar, casi invisibles. En aquel entonces, aún pensaba que eran solo ruidos del día a día, pero mirándolo ahora, era como si mi cuerpo estuviera intentando hablar conmigo, muy bajito, y yo estuviera demasiado ocupada para escuchar. Las primeras señales fueron tan pequeñas que hasta me daba vergüenza comentarlas. Un cansancio fuera de hora, una falta de aire discreta,
Una molestia que venía y se iba sin avisar. Pensaba, es la edad, es el estrés, son cosas mías. Pensé que no era nada, no sabía qué estaba pasando, pero intentaba encajarlo todo en una explicación sencilla, de esas que no asustan. Todo parecía normal cuando miraba rápido, y cuando me detenía a sentir de verdad, algo iba mal, solo que aún no tenía el valor de ponerle nombre. Empecé a buscar ayuda un poco sin convicción, casi pidiendo disculpas por estar allí. Me hice análisis normales. Escuché que todo estaba bien, que necesitaba descansar más, beber agua, relajarme, y salía aliviada, pero solo por unas horas, porque los síntomas ignorados volvían, discretos, insistentes. Nadie tenía respuestas, y eso empezaba a cansarme más que el propio malestar físico. Cada consulta era una esperanza silenciosa de entender por fin qué me pasaba. Y cada respuesta vaga era como un jarro de agua fría. Intentaba racionalizarlo todo. Pensaba que quizá estaba exagerando, que mi ansiedad estaba creando cosas donde no las había. Nadie me creyó de verdad, pero siempre con una sonrisa educada. ¿Entiendes? Esa invalidación gentil, casi cariñosa, que duele más porque no parece agresiva. Todo está normal, decían, y yo salía repitiéndomelo, intentando convencerme. Solo que por dentro algo no encajaba. Mi vida seguía, pero ya no fluía de la misma manera. Los análisis se repetían, los intentos también. Sangre, imagen, revisión, espera. Siempre la misma frase. Análisis normales. Era como si estuviera atrapada en un bucle infinito. Empezaba a sentir que estaba luchando contra algo invisible, una lucha contra una enfermedad grave que aún no tenía nombre. Vivía con esa sensación extraña de estar enferma sin poder demostrarlo. Eso te trastoca la cabeza de una forma silenciosa, corrosiva. Salía de las consultas sintiéndome tonta por insistir, pero al mismo tiempo culpable por ignorar lo que sentía. Hubo un momento en que dejé de hablar de ello con la gente. Me cansé de oír que eran cosas de mi cabeza. Nadie me creyó tantas veces que empecé a dudar de mí misma. Pensé, tal vez sea solo eso, pero el cuerpo no miente. Susurra, luego insiste. Y aún así, yo seguía intentando mantener la rutina, fingiendo que todo parecía normal. Era más fácil que encarar la posibilidad de que algo fuera mal de verdad. La frustración iba creciendo poco a poco, casi imperceptiblemente. No era rabia, era desgaste, un cansancio emocional que se sumaba al físico. Sentía que estaba sola en esa búsqueda, aún estando rodeada de profesionales, pruebas y explicaciones técnicas. Nadie tenía respuestas claras. Y cuando nadie tiene respuestas, empiezas a sentirte invisible. No estaba preparada para lidiar con esa sensación de estar enferma sin diagnóstico, atrapada en un limbo entre el no es nada y el aún no lo sabemos. Aún así, hubo un día en que salí de una consulta sintiéndome extrañamente aliviada. Apareció una explicación simple, plausible, cómoda. Parecía por fin el final de aquella búsqueda agotadora. Respiré hondo. Pensé que se había acabado. Poco sabía yo que aquello no era el fin, sino una pausa engañosa, de esas que te hacen bajar la guardia antes de que todo cambie de verdad. Con el paso del tiempo, las señales dejaron de ser sutiles. Ya no era solo un cansancio extraño o una falta de aire discreta. Mi cuerpo empezó a reclamar atención de una forma más directa, casi impaciente. Me levantaba cansada. Me iba a dormir cansada, y entre medias intentaba mantener la apariencia de que todo iba bien, pero no era así. Algo iba mal, y esta vez ya no conseguía fingir tan bien. Aún así, seguía intentando racionalizarlo, porque admitir lo contrario me parecía demasiado grande. Llegaron nuevos dolores, nuevas molestias, y una sensación constante de estar fuera de mí misma. No era pánico. Era confusión. Me preguntaba todo el tiempo si estaba exagerando, o si por fin tenía sentido preocuparme. No sabía qué estaba pasando, pero ya no podía ignorarlo como antes. Los síntomas ignorados ahora llamaban a la puerta con más fuerza, y me veía obligada a escuchar, aún sin entender. Mi vida seguía, pero ya con grietas visibles. Fue en ese punto cuando surgió una respuesta, una explicación médica que parecía encajar perfectamente con todo. Simple, lógica, convincente. Recuerdo salir de la consulta respirando aliviada, casi ligera. Pensé, ya está. Ahora tiene sentido. Aquello parecía el final real de la historia. Los análisis normales por fin tenían un motivo, una interpretación, y me aferré a ello con todas mis fuerzas, porque necesitaba creer que no era nada grave. Pensé que no era nada más que un problema controlable, de esos que se solucionan con medicación y paciencia. Durante un tiempo, funcionó, o al menos parecía funcionar. Volví a hacer planes, a organizar compromisos, a imaginar el futuro como antes. Todo parecía normal otra vez, o casi. Me repetía que mi preocupación había sido exagerada, que nadie me había creído porque realmente no había nada tan serio. Aquella falsa resolución trajo un consuelo peligroso, un silencio extraño que confundí con la curación. Mi vida parecía haber vuelto a su cauce, pero, en el fondo, algo no encajaba. Pequeñas señales insistían en aparecer,
rompiendo aquel alivio artificial. Era como si mi cuerpo no estuviera de acuerdo con aquella conclusión. Intentaba ignorarlo. Me decía que formaba parte del proceso, que era solo adaptación. La verdad es que no estaba preparada para cuestionar una respuesta que parecía tan definitiva. Quería creer, necesitaba creer. Y así, empujé mis dudas debajo de la alfombra una vez más. Esa fase fue especialmente confusa, porque mezclaba esperanza con desconfianza. Me sentía ingrata por dudar, como si estuviera creando un problema donde no lo había. Al mismo tiempo, había una sensación constante de alerta, una voz baja diciendo que algo iba mal. Nunca olvidaré ese periodo, porque fue cuando más intenté convencerme de que todo estaba bien. Y quizá fue precisamente eso lo que lo retrasó todo. Cuando la falsa seguridad empezó a desmoronarse, no fue de golpe, fue a través de pequeñas fallas, pequeños sustos, pequeños momentos en los que me daba cuenta de que aquella explicación ya no sostenía la realidad. Aún así, no imaginaba lo que estaba por venir. Pensaba que estaba cerca del final del problema cuando, en realidad, estaba a punto de entrar en el punto exacto en el que todo cambiaría de verdad. Porque hubo un día específico, un momento sencillo, casi banal, en el que aquella ilusión se cayó definitivamente. Un día que parecía común, pero que traía una noticia que dividiría mi vida en un antes y un después. Y yo aún no tenía ni idea del peso real de aquel instante. Nunca olvidaré aquel día. No porque fuera dramático o ruidoso, sino precisamente porque fue demasiado sencillo. Una sala blanca, una silla incómoda, alguien hablándome en un tono demasiado calmado. Fue allí donde escuché el diagnóstico tardío, casi como quien escucha una información sobre otra persona. Cáncer de pulmón, estadio 4. Las palabras llegaron antes que el significado. Lo oí, pero no lo entendí de inmediato. No estaba preparada para aquello. Todo parecía normal minutos antes. Y de repente, mi vida cambió sin hacer ruido. Recuerdo pensar, de forma casi automática, esto no puede estar bien. Al fin y al cabo, hasta hacía poco, los análisis normales decían otra cosa. No sabía qué estaba pasando dentro de mi propia cabeza. No lloré, no grité, no monté una escena. Me quedé quieta. Un silencio pesado, de esos que ocupan todo el espacio. Algo iba mal de una forma definitiva ahora, pero mi cuerpo parecía estar en modo avión. Era como si la realidad hubiera tardado unos segundos en cargar. Cuando se lo conté a mi familia, fue aún más extraño. Yo hablaba, ellos reaccionaban y yo lo observaba todo desde fuera. Mi madre intentó ser fuerte, pero los ojos la delataban. Alguien preguntó qué venía ahora, y yo no tenía respuesta. Nadie tenía respuestas claras en aquel momento. Solo aquel nombre, aquella confirmación, aquel peso. Mi vida cambió allí, incluso sin ningún gesto exagerado. Fue cuando todo cambió, aunque nadie levantara la voz. Lo más difícil fue darme cuenta de que aquella lucha contra la enfermedad grave había empezado incluso antes del diagnóstico. Ya estaba cansada, ya estaba asustada, solo que no tenía un nombre para ello. Y ahora lo tenía. Un nombre demasiado grande, demasiado pesado. Pensé en todo al mismo tiempo y en nada específico. Pensé en el pasado reciente, en los síntomas ignorados, en cada vez que pensé que no era nada. Pensé en cómo nadie me creyó, y en cómo yo misma preferí creer que todo estaba bien. No hubo discurso motivacional ni promesa inmediata de solución. Hubo una lista de pasos a seguir, una jornada de tratamiento que empezaba allí, aún sin entender bien qué significaba. Escuchaba términos técnicos como quien escucha otro idioma, viviendo con una enfermedad grave, pero todavía sin sentir todo lo que eso implicaba realmente. Era demasiada información para un corazón que aún no había reaccionado. Salí de allí distinta, pero sin poder explicar cómo. El mundo seguía igual. La gente caminaba por la calle. El día continuaba. Solo yo sabía que ya nada era exactamente igual. No lloré aquel día. Llorar parecía algo que quedaría para después, si es que llegaba. Simplemente seguí, como siempre he hecho, aún sabiendo que ahora el camino había cambiado por completo. Y fue solo tiempo después, cuando el silencio empezó a hacer ruido, cuando me di cuenta de que el impacto no había sido en aquel momento. Solo estaba esperando, porque el diagnóstico no termina nada. Empieza cosas que nunca imaginamos que tendríamos que aprender a cargar. Después del diagnóstico, nada siguió una línea recta. La idea de principio, nudo y desenlace simplemente dejó de tener sentido. Había días en los que me levantaba creyendo que podía con ello, y otros en los que salir de la cama parecía una tarea imposible. Viviendo con una enfermedad grave, me di cuenta de que el cuerpo y la mente no caminan juntos. Mientras uno intenta sobrevivir, el otro revisita el pasado todo el tiempo. Recordaba los síntomas ignorados, los análisis normales, cada vez que pensé que no era nada. Y eso venía como olas, sin aviso. El miedo no era constante, pero sí persistente. Aparecía en los intervalos, en los silencios, en las madrugadas. No era miedo a morir exactamente, era el miedo a no haberlo entendido antes, a haber perdido el tiempo. Me preguntaba si el diagnóstico tardío podría haber sido diferente, si hubiera insistido más, si alguien hubiera escuchado mejor,
si nadie tenía respuestas porque nadie realmente las buscó. Esa culpa silenciosa se mezclaba con el cansancio, formando un peso difícil de explicar. La jornada de tratamiento empezó, pero no trajo un alivio inmediato. Trajo adaptación, consultas, medicinas, efectos secundarios, esperas, pequeños avances, retrocesos frustrantes. Un día bueno no garantizaba nada sobre el día siguiente. Aprendía a vivir en estado de alerta, como si algo pudiera salir mal en cualquier momento. Incluso cuando todo parecía normal por fuera, por dentro sabía que mi vida había cambiado de forma permanente. Hubo momentos en los que casi olvidé el diagnóstico. Raros, pero existieron. Reía, hacía planes pequeños, imaginaba cosas sencillas, y justo después venía el recuerdo, como un tirón silencioso. Estaba viviendo con una enfermedad grave. Esa oscilación cansaba más que el dolor físico. Reconstruir la identidad en medio de todo esto es confuso. Ya no era quien era antes, pero tampoco sabía en quién me estaba convirtiendo. La gente a mi alrededor intentaba ayudar, pero no siempre sabían cómo. Algunos se alejaron, otros se acercaron demasiado. Aprendí que la enfermedad no afecta solo al cuerpo, reorganiza las relaciones. Nadie me creyó en aquel entonces, pero ahora todos me miraban como si fuera demasiado frágil, y yo no me sentía frágil, me sentía cansada. Cansada de explicar, de justificar, de ser fuerte todo el tiempo. La sensación de amenaza permanente nunca se va del todo. Incluso en los días estables, se queda ahí, quieta, esperando. Empecé a entender que la vida tras el diagnóstico no consiste en volver a la normalidad, porque la normalidad dejó de existir. Consiste en crear algo nuevo, aún sin manual, algo imperfecto, lleno de fallos, pero real. No estaba preparada para ello, pero nadie lo está. Hoy, cuando echo la vista atrás, me doy cuenta de que la lucha contra la enfermedad grave no se compone solo de grandes batallas, se compone de pequeños enfrentamientos diarios, invisibles para quien mira desde fuera. Y quizá lo más difícil sea aceptar que esta jornada de tratamiento no te transforma en alguien mejor ni peor, simplemente revela lo que estaba escondido. Y no siempre lo que aparece es cómodo de mirar, porque al fin y al cabo, sigo aquí, viviendo, intentando entender quién soy ahora. No he llegado a ningún lugar definitivo, solo he aprendido a caminar sin mapa, sabiendo que cualquier paso puede cambiarlo todo otra vez. Hoy, cuando intento explicar cómo es vivir así, siempre me bloqueo un poco, no porque falten palabras, sino porque sobran sensaciones. Viviendo con una enfermedad grave, he aprendido que algunas cosas no se organizan en frases bonitas. La vida tras el diagnóstico no viene con manual, ni con promesa de final feliz. Hay días en los que todo parece normal durante unas horas, y otros en los que la realidad vuelve a pesar. Sigo adelante, aunque no sepa exactamente hacia dónde. Sigo pensando en aquel periodo en el que creía que no era nada, en los análisis normales, en las respuestas vagas, en el tiempo que pasó mientras nadie tenía respuestas. A veces eso vuelve como una molestia, otras como un recuerdo lejano. El diagnóstico tardío no es solo una información médica, es una marca invisible que cambia la forma en la que escucho a mi cuerpo y al mundo. No sabía qué estaba pasando, y hoy lo sé, pero saberlo no siempre trae paz. Hay cosas que no le cuento a todo el mundo, miedos pequeños, pensamientos cruzados, dudas que aparecen de la nada. La lucha contra la enfermedad grave también ocurre en esos lugares silenciosos. No es solo en el hospital, ni solo en la jornada de tratamiento. Es cuando estoy sola, intentando entender quién soy ahora. Mi vida ha cambiado, pero no de una forma organizada. Ha cambiado a trozos, con ajustes improvisados. Me he dado cuenta de que ya no existe el volver. Existe el seguir. Y seguir, muchas veces, está hecho de pasos cortos, casi tímidos. Hay días en los que me siento fuerte, otros en los que solo me siento demasiado humana. Y no pasa nada. No estaba preparada para vivir así, pero estoy aprendiendo, como puedo, sin heroísmos, sin frases hechas. Lo más extraño es que, después de todo, sigo siendo yo, con miedo, con humor, con distracciones tontas. Sigo riéndome de cosas sencillas. Sigo irritándome con el tráfico. Sigo haciendo planes que quizá nunca ocurran. Viviendo con una enfermedad grave, he aprendido que la vida no deja de suceder solo porque se haya vuelto más frágil. Simplemente cambia de tono. Si algo ha quedado claro, es que no toda historia necesita un cierre. Algunas continúan abiertas, respirando, cambiando de forma. No sé cómo termina esto, solo sé cómo es vivir dentro de ello ahora, y por el momento, eso tiene que ser suficiente.